La brecha salarial es un problema que afecta a todos los países del mundo. Se trata de la diferencia de salarios entre los hombres y mujeres, donde ellos ganan más dinero aún haciendo el mismo trabajo. América Latina es una de las regiones donde más desigualdad de género existe en el mercado del trabajo. La participación promedio del ingreso laboral femenino es del 35%. La brecha salarial es un promedio de los ingresos que perciben los varones y las mujeres mensuales por su trabajo remunerado. En Argentina ronda el 25-26%, ¿no? Según las mediciones que se van haciendo cada trimestre, y obviamente varía de acuerdo a la calificación del puesto en el que se desempeñan. A cuanto mayor calificación, más amplia es la brecha entre profesionales. La brecha salarial está dada en diferentes tipos de trabajo distintos, ¿no? No es que en todos los tipos de trabajo sea igual, ni en todas las industrias. Y sobre todo en todas las organizaciones. Hay algunas organizaciones multinacionales que eso ya hace tiempo que lo vienen trabajando y la brecha salarial es mucho menor. Pero después todavía hay algunos trabajos y en líneas generales hay muchísimos puestos en donde las mujeres todavía ganan entre un 20 y un 30% menos que los hombres en un mismo puesto. La brecha salarial en Ecuador es desigualdad. Cuando hablamos de discriminación estamos hablando de un contexto negativo. A mí me gusta pensar que estamos hablando de desigualdad. ¿Qué significa esto? Que son debido a cambios estructurales, debido al contexto cultural en el que estamos, es que existen este tipo de desigualdades por falta de oportunidades, falta de recursos y muchas veces falta también de derechos. La brecha salarial en el Perú sin duda es uno de los factores que continúa la desigualdad en el Perú. Más que la continúa, es una evidencia de desigualdad que ya existe en nuestro país. Estamos hablando que finalmente lo que hace el mercado laboral es valorar más a los hombres sobre las mujeres por realizar el mismo trabajo o trabajo de igual valor. ¿Y cómo los valora más? Pagándoles efectivamente más por ese trabajo. Todavía persiste una brecha de ingreso, una brecha importante de ingreso. De hecho, nos volvemos a acercar a los niveles prepandemia y que se siguen repitiendo los mismos factores que analizamos en generar esta brecha en la diferencia de hombres-mujeres. La informalidad, la presencia de menores de 18 años. En el fondo no han habido cambios estructurales que nos permitan decir que estamos avanzando y que estamos disminuyendo estas brechas que se generan entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen más dificultades para acceder a trabajos formales y bien remunerados. Realizan trabajos de cuidados que no son reconocidos y sufren discriminación en el mercado laboral por el solo hecho de ser mujer. La desigualdad existe porque nosotros no nos estamos enfocando en el talento, no nos estamos enfocando en las habilidades, nos estamos enfocando en esa silla vacía que todavía necesito ocupar en la persona. Visualizamos a la persona cuando debemos visualizar es el talento. ¿Qué resultados necesito tener ahí? ¿Qué resultados necesito llegar? Pero visualizamos a la persona y eso es un sesgo cognitivo. En Argentina, las mujeres tienen una tasa de actividad mucho menor a la de los varones, que ronda el 50%, mientras que la de los varones ronda el 70%. Eso ya es una diferencia sustancial, como inicialmente son menos las que participan del mercado de trabajo pago. Eso también muestra que hay diferencias a la hora de insertarse en el mercado laboral. Desde el vamos la tasa de actividad, pero luego cambia la situación cuando vemos, por ejemplo, la jornada laboral semanal de las mujeres, que es mucho menor a la de los varones. Son casi 10 horas de diferencia que las mujeres trabajan menos en el mercado pago en promedio. Obviamente, eso tiene una contracara, que es la cantidad de tiempo que ellas dedican en el hogar a actividades domésticas y de cuidados, en la que su jornada duplica a la de los varones en términos de horas diarias dedicadas a ese trabajo. Ha aumentado la informalidad y la informalidad siempre es mayor en el caso de las mujeres. Aquí tenemos por dos lados, tanto por el lado de las empresas, de quienes contratan en el fondo, y también de las mujeres, de quienes se emplean. Por un lado, las mujeres sacrifican formalidad porque necesitan mayor flexibilidad. Hoy los tipos de contrato no te permiten muchas medidas de adaptabilidad y flexibilidad que las mujeres sí necesitan para el cuidado de los hijos o para hacerse cargo de muchas cosas que nuestra sociedad le asigna a las mujeres, y por eso ellas están más dispuestas que los hombres a sacrificar esta formalidad
formalidad laboral. Y por otro lado, también desde el lado de las empresas, hay costos asociados a la contratación de mujeres. Uno de ellos es el costo de sala cuna. Cuando tú tienes la mujer número 20 contratada, tienes que pagar sala cuna para todas, independiente si esa mujer tiene jornada parcial o jornada total. Por lo tanto, eso también te hace en el fondo tenerlas más en la informalidad para no tener que aumentar tus costos de tenerlas trabajando con ellas. Perú es un país sin duda muy tradicional y muy conservador todavía. Los roles de género acá en nuestro país están muy marcados. Las mujeres todavía dedicamos mucho más tiempo al trabajo doméstico no remunerado, entiéndase como cuidado de los hijos, cuidado de personas adultas mayores, gestión del hogar, que los hombres. Y eso sin duda tiene un impacto en el mercado del trabajo. ¿Cómo se refleja esto? Se refleja, por ejemplo, en que tenemos menos disponibilidad, sobre todo al momento de la maternidad. Y esto es percibido también por el empleador, ¿no? Y el mercado del trabajo, que nos penaliza por ser madres o por tener responsabilidades fuera del hogar, que no lo tiene el hombre cuando es padre o cuando asume responsabilidades familiares. ¿Por qué? Uno, porque estadísticamente no le dedica tanto tiempo a estas como las mujeres. Y dos, porque en el consciente social el hombre siempre va a ser el proveedor. Entonces más bien se le premia cuando tiene un hijo. ¿Por qué? Porque va a estar más comprometido con el mercado del trabajo, va a querer ganar más. ¿Por qué? Porque tiene ahora una familia que mantener. Los gobiernos y las empresas son responsables de realizar acciones para terminar con la desigualdad de género y la brecha salarial entre hombres y mujeres. La situación de Latinoamérica obviamente es distinta a la situación, por ejemplo, en Europa, porque tenemos una estructura productiva que genera que haya más informalidad acá en nuestro continente que en otros. Adentro de Latinoamérica, Argentina tiene tasas de actividad o brechas salariales que son menores o están mejor posicionadas en términos de actividad que el resto de los países de Latinoamérica. Argentina y Chile suelen ser los que mejor se desempeñan en estos indicadores, pero igualmente denotan mucha desigualdad en comparación con el resto del mundo. La brecha salarial a nivel mundial existe, pero es verdad que en los países más desarrollados, como por ejemplo Europa, América del Norte, esa brecha va a ser mucho menor. Acá en América Latina, efectivamente, es alrededor del 20% de la diferencia que se está pagando entre hombre y mujer, mientras que en países ya europeos, en Estados Unidos, esa brecha es mucho menor, pero existe y es por eso que es todavía de interés mundial. La inclusión respecto de la brecha salarial en Argentina versus otros países tiene mucho que ver con lo cultural. En Argentina tenemos mucho más desarrollado culturalmente la inclusión de la mujer que en otros países, por lo menos de Latinoamérica, que son con los que nosotros trabajamos, y creo que en ese sentido estamos mejor acá en Argentina. De hecho, nosotros trabajamos con industria pesada como el petróleo, la minería, y en Argentina hay mucho más desarrollo de la inclusión de la mujer, aún en esas industrias en donde todavía le falta un montón de desarrollo. Capacitar a los líderes y realizar incentivos pueden ser algunas de las soluciones para acelerar el cambio. La solución a las desigualdades en el mercado laboral es una solución integral en la que tienen que participar todos los actores de la sociedad. No se puede ni individualizar en la propia mujer, que es muchas veces lo que se hace, ¿no? Que es culpa de ella por alguna razón, sino que tienen que participar el Estado, el sector privado, las propias personas en capacitaciones, en transformaciones de la cultura organizacional y obviamente en términos culturales más amplios, ¿no? Porque requiere modificar comportamientos muy arraigados en la sociedad. Un poco el cambio de la cultura, un cambio de mejorar esta corresponsabilidad y que ese esfuerzo tiene que venir desde la empresa, pero tenemos que cambiar las leyes que aumentan el costo de contratación y desincentivan el costo de contratación de mujeres, y ahí es clave la ley de sala cuna. Hoy el artículo 203, sobre 20 mujeres contratadas tienes que proveer sala cuna, y eso es un desincentivo para contratar a esa mujer número 20. Existen diferentes factores. Yo diría que el primero tiene que venir por las políticas públicas, que el gobierno de alguna manera exija ciertas cuotas, ¿no? Tanto a cargos directivos como en número de empleados en cargos medios, en cargos bajos, para que pueda haber cierta equidad. Segundo, que haya esa transparencia de los salarios en las empresas, ¿no? Para que puedan todos conocer si efectivamente se está dando esta equidad dentro de la organización.
tienen que hacer las empresas, en primer lugar, es tener una línea base. Es entender si es que dentro de su organización hay una brecha salarial y si esa brecha salarial tiene un componente de género. Y si esta brecha existe, entonces tener un plan de acción para poder cerrarla. Incorporar a la mujer dentro de las conversaciones, o sea, traerlas a la mesa de discusión y empezar a valorar el talento de la mujer como un talento que aporta valor y que complementa el valor del talento que traen los hombres. Entender que tenemos que hacernos cargos como sociedad de poder cambiar esto, de fomentar la corresponsabilidad, y hay una responsabilidad desde las empresas, desde las políticas públicas, desde la sociedad, de vivir esta corresponsabilidad de verdad, trabajar por las políticas públicas y de entender que necesitamos un país que las mujeres se puedan desarrollar libremente, que puedan tener su autonomía económica, que puedan, quien quiere, optar a un trabajo remunerado. Para mí, lo más importante para el desarrollo de la mujer es el posicionamiento de la propia mujer. Si nosotros nos creemos que somos capaces de llegar a los lugares, vamos a llegar. Si no nos creemos que somos capaces, no vamos a llegar. Las mujeres, durante muchos años, nos desarrollamos con otras mujeres que nos hicieron creer que nosotros podíamos hasta un determinado lugar. Y entonces, creo que el cambio también está en la propia mujer y no solamente en el hombre. A empoderarse y a ir para adelante.